Bueno, vamos a hablar acerca de los registros contables. Esta exposición es realizada por Luz Fanny Gómez Cuevas, Lady Alexandra Herrera, del programa de Contabilidad Financiera 1, Contaduría Pública, Universidad Uniminuto. ¿Qué son los registros contables? Los registros contables, también conocidos como libros de comercio o libros de contabilidad, son los documentos físicos de todas las operaciones dentro de una empresa. Para una organización es fundamental llevar estos registros debido a que allí se analiza la sustitución financiera y económica para tomar decisiones importantes dentro de la misma. Hay dos tipos de registros que encontramos: los registros contables simples y los registros contables compuestos. Más adelante vamos a ver de qué se trata cada uno de esos registros. Ahora, para hacer los registros contables los hacemos en base a la información y esta se encuentra dentro de los soportes contables. ¿Qué son los soportes contables? Comprenden todos los documentos que emite la empresa cuando vende mercancía en las siguientes situaciones: cuando presta sus servicios mediante una factura, cuando se pagan proveedores o servicios mediante comprobantes de pago, cuando se cause un gasto mediante una nota contable y cuando registro el costo de mercancía vendida. Y estos registros contables se clasifican así: internos, que son todos los que nos expiden las empresas de contabilización, hechos o sucesos propios. Ejemplos: una venta, un ajuste o el cierre de un ejercicio elaborado en notas de contabilidad. Los externos son todos los que tienen la relación con los particulares, como las facturas, los comprobantes de pago, nómina, entre otros. Y los internos y externos, pues es la combinación de los expuestos anteriormente. Vamos a hablar, para poder entender acerca de los registros contables, de una cosa muy importante, que es la partida doble. La partida doble es la base de la contabilidad y consiste en un movimiento contable que afecta a un mínimo de dos asientos o cuentas. Es un débito y un crédito. Además, tiene que haber la misma cantidad de débitos que de créditos. En palabras más sencillas, débito menos crédito ha de ser cero, para que vayan equilibrando en la contabilidad. Entonces, aquí podemos ver uno de nuestros ejemplos donde tenemos una apertura de cuenta corriente por 10 millones de pesos y su contrapartida será caja general por 10 millones de pesos. Si vemos, en ambos, en el débito como en el crédito, hay 10 millones de pesos, quedando la suma de la diferencia de ellos cero. ¿Listo? Hoy tenemos que hablar acerca de la ecuación contable. La ecuación contable o ecuación patrimonial es una igualdad que consta de tres variables: los activos, los pasivos y el patrimonio. La ecuación de contabilidad o ecuación contable es uno de los conceptos fundamentales en la contabilidad, siendo la base sobre la que se sustenta el sistema contable por partida doble. Se define bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados de la siguiente forma: los activos es igual a los pasivos más el patrimonio. Entonces acá vemos que los pasivos hacen referencia a las deudas o obligaciones con terceros. El activo son los bienes, derechos a favor de la empresa. Y el patrimonio es el capital, las reservas o el resultado. Incluye la utilidad del ejercicio. Acuérdense que cada utilidad aumenta nuestro patrimonio. Y por ser una igualdad, entonces podemos también tener que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, y el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Ahora, ¿cómo realizar los registros contables? Determinar las cuentas contables que intervienen en el asiento contable es el primer paso. Definir qué cuentas tenemos, cuáles son los registros que vamos a hacer. Tener claro si la cuenta es activo, pasivo o patrimonio. Establecer si la cuenta se crea por primera vez, si ya existe o la vamos a aumentar o saldar. Se debe tener muy claro que las cuentas del activo nacen y crecen por el debe y disminuyen por el haber, y las cuentas del pasivo nacen y crecen por el haber y disminuyen por el debe. Entonces, el ejemplo, vamos a hacerlo. Entonces ya vamos a empezar a ver lo que es un asiento contable o un registro contable, y estos registros contables son simples. Entonces tenemos como ejemplo la empresa Motos y Motos, tiene una caja de 80 millones de pesos, lo que tiene ese valor en su caja Por cumplimiento del control interno, el efectivo de la caja
abre una cuenta en el banco en el cual se debe consignar el monto del efectivo al día siguiente de la apertura de la cuenta. Entonces aquí podemos ver que tenemos hacemos el retiro de la caja general los 80 millones de pesos. Acuérdense que la caja general es un activo, entonces aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Como vamos a sacar la plata, vamos a afectar la cuenta por el crédito. Y como creamos la cuenta bancos, es nuestra cuenta que abrimos, vamos a ingresar esos 80 millones y los ingresamos por el débito porque vamos a aumentar los bancos. Entonces, ahí comprobamos y tenemos la partida doble. 80 millones en el crédito, 80 millones en el débito y generamos nuestra partida doble. Eso es un asiento contable simple, sencillito. Para poder hablar ya de los asientos contables compuestos tenemos que conocer las diferentes retenciones y impuestos que debemos reconocer. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por el IVA. El IVA es un gravamen que recae sobre el consumo y servicios y explotación de los juegos de azar. Es de orden nacional e indirecto. ¿Cuáles son las generalidades del IVA? Para aplicar el tributo, los bienes se encuentran clasificados en las siguientes. Bienes gravados graban el impuesto y la tarifa general o específica, siendo responsables quienes produzcan o venden los bienes o servicios con derecho a descontar el IVA pagado y no tiene derecho a la devolución del IVA, exceptuando los casos en que haya retención del IVA. Los bienes exentos causan el impuesto a tarifa cero. Son responsables de productores y exportadores con derecho a descontar el IVA pagado. O sea, los bienes exentos están gravados con el 0% y los bienes gravados pues tienen una tarifa. Y los bienes excluidos, que no causan el impuesto y no tienen tarifa. Quienes lo produzcan o vendan no son responsables de recaudar el IVA. En este momento, después de nuestra última reforma, tenemos que el IVA para nuestros productos es del 19%. Algunos otros productos los gravamos con el 50%. Almacenamiento, los productos agrícolas en almacenes y los planes de medicina prepagada, complementaria, las pólizas de seguro, la hospitalización y en general los planes adicionales. Los servicios de vigilancia, supervisión, consejería, aseo y temporal de empleo van gravados por el 5%. Las tarifas para bienes del 5% es el café, el descafeinado, el trigo, la avena, el maíz, el arroz, y ahí encontramos una lista más grande de todos los productos que están gravados, y el resto tenemos que el IVA es del 19%. Acá tenemos una tabla donde están pues todos los productos que están exentos del IVA. Ahora vamos a hablar de la retención de la fuente en Colombia para el 2018. Es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto a las ventas, el impuesto de timbre nacional y el impuesto de la industria y comercio. ¿En qué consiste? Consiste en restar de los pagos y de los abonos en una cuenta un porcentaje determinado por la ley. Esta retención se aplica un porcentaje dependiendo del servicio o la actividad que desarrolla la empresa. Es un descuento de una suma de dinero que al momento de efectuar el pago del abono se encuentra grabado. Debe realizar el agente retenedor o el título del impuesto. La retención debe ser presentada y pagada mensualmente en los formularios prescritos por la DIAN, y hay que tener esto claro, que de no declarar en las fechas estipuladas por la DIAN liquidará una sanción por extemporaneidad y los intereses por mora de acuerdo a la tasa vigente. Estos son el porcentaje que se aplica dependiendo de la actividad. Entonces tenemos la tabla que ahí las podemos ver. El impuesto sobre la renta para la equidad. El impuesto sobre la renta para la equidad o CREE, fue suprimido. Este impuesto no lo pagamos ahora por la reforma. Por ello, al lugar se creó la autorretención del impuesto sobre la renta con el objetivo de contrarrestar la afectación del recaudo por el beneficio que se otorga a las personas jurídicas de no pagar aportes a salud y aportes parafiscales. Entonces, este era un impuesto que teníamos anteriormente, pero ya no pagamos. En vez de vamos a ver lo de la autorretención.
La autorretención de renta. ¿Cuáles son las características? Aplica para todos los contribuyentes que son sociedades nacionales, extranjeras o establecimientos permanentes que están exonerados del pago de salud, del SENA y CBF, sobre los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. Quienes están obligados a esta retención siguen sujetos a la retención de la fuente a título de renta por conceptos como compras, honorarios y servicios. ¿Qué quiere decir? Pues que aparte de pagar la retención, vamos a pagar esta autorretención. No se causará sobre los ingresos que no están sujetos de renta, sobre todos los demás se deberá efectuar el cálculo. No existen cuantías mínimas para la autorretención y el mismo se aplicará sobre el total de los ingresos del contribuyente. Si hay que aplicarle la autorretención, no vamos a tener como un tope para hacerlo. Todo el mundo va a tener que pagar la autorretención. ¿Quiénes están exentos? Las personas naturales, las entidades sin ánimo de lucro, la propiedad horizontal mixta debido a que no son sociedades, no contribuyentes de renta, personas jurídicas ordinarias que no acceden al beneficio de exoneración de aportes de salud y parafiscales. Tarifas de la autorretención. La autorretención se carga sobre los ingresos brutos del contribuyente, operacionales y no operacionales. Las tarifas es el del punto 1.16, 0.80 y 0.40. Este porcentaje se fijará teniendo en cuenta la actividad económica principal del contribuyente tal como se muestra a continuación. Entonces aquí vemos la tablita donde están las actividades y el porcentaje que se debe hacer de autorretención según el caso que tengamos para analizar. Ahora el impuesto del ICA. Es el impuesto de industria y comercio, el cual se genera por la realización de actividades industriales de forma directa o indirecta, comerciales o de servicios que se desarrollan de manera permanente u ocasional en un inmueble determinado, ya sea que exista establecimiento de comercio o no. Las tarifas del impuesto del ICA, hay que revisar las tablas para saber, dependiendo la actividad a la que se dedique. Asimismo aplicamos la tarifa ICA que esté vigente para el año que estemos haciendo la contabilización. ¿Listo? Y tenemos por último, ya teniendo en cuenta todo esto, un asiento contable compuesto. Entonces tenemos como ejemplo Global Limitada, el régimen común, compra mercancía de contado por 10 millones de pesos a la fábrica de muebles SAS, también del régimen común, la cual genera impuestos a las ventas y se les hace retención de la fuente a título de renta, industria y comercio. Entonces afectamos que como vamos a comprar una mercancía, afectamos nuestra cuenta de inventario por los 10 millones de pesos, generamos un IVA del 19% que sería 1.900.000. La retención en la fuente para esta actividad de compra y venta de mercancía es el 2.5% que iría al crédito, y de la retención ICA que sería por también nuestra actividad compra y venta de mercancía del 11.4% dividido en 1000, que sería 110.400. Todo esto nuestro débito, que sería en este momento el valor neto más el crédito, se le descuentan los 250.000 de la retención y los 110.400 de la retención del ICA, y esto dará una cuenta por pagar. Una cuenta por pagar de 11.539.600. Ahí revisamos y podemos darnos cuenta que tenemos nuestra partida doble también aquí. Y esto es todo. Muchas gracias por todo y